Comentario al Evangelio del segundo domingo de Adviento. Una ola de injusticia. 4 de diciembre de 2022. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10 y 2 del 1 al 5. Salmo número 71. Segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Por aquellos días se presentó Juan Bautista en el desierto de Judea proclamando: enmendaos, que está cerca el reinado de Dios. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita desde el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Este Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían más a la gente de Jerusalén, de todo el país judío y de la comarca del Jordán, y él los bautizaba en el río Jordán a medida que confesaban sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Pues entonces dad el fruto que corresponde a la enmienda, y no os hagáis ilusiones pensando que Abraham es vuestro padre, porque os digo que de las piedras estas es capaz Dios de sacarle hijos a Abraham. Además, el hacha está ya tocando la base de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, en señal de enmienda, pero llega detrás de mí el que es más fuerte que yo, y yo no soy quien para quitarle las sandalias. Ese os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque trae el bieldo en la mano para aventar su parva y reunir el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego inextinguible. Aunque leemos hoy solo el texto del Evangelio de Mateo, la persona de Juan Bautista es tan importante que los 4 evangelistas se refieren a él. Así que entre los 4 voy a diseñar algunos aspectos de su personalidad, función y mensaje. Entre todos se completa el perfil de esta figura, a quien Jesús consideró más que profeta, con estas palabras: ¿qué salisteis a ver, sino un hombre vestido con elegancia? Los que visten con elegancia, ahí los tenéis, en la corte de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, desde luego, y más que profeta. Es el de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino ante ti. Cuando Juan Bautista apareció en el desierto de Judá, Jesús lo identificó con el gran profeta Elías, el que tenía que venir. Aquel que hizo bajar fuego del cielo para demostrar que su Dios era el verdadero y acabar con los sacerdotes del dios Baal, que más tarde prometió la lluvia que pondría fin a una trágica sequía de 3 años, o que reanimó el cadáver del hijo de la viuda de Sarepta. Elías se fue con Dios, arrebatado por un carro de fuego, como cuenta el libro de los Reyes, y a partir de su extraña desaparición, en el pueblo sencillo cundió el rumor de que volvería antes de la venida del Mesías. Basándose en el texto de Malaquías 3:23, yo os enviaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, los rabinos habían desarrollado la creencia de que Elías había de volver como precursor del Mesías para purificar a Israel y prepararlo para el reinado mesiánico. Todavía hoy, en la cena de Pascua, se deja la puerta abierta y una silla vacía a la espera de que vuelva. Comenta el evangelista Lucas que Juan vino al mundo por obra de Dios. Nadie lo esperaba, ni siquiera sus padres. Su madre Isabel era estéril y ambos de avanzada edad. Un ángel anunció a Zacarías que tendría un hijo y le pondría por nombre Dios le ha concedido su favor, o regalo de Dios, que esto significa Juan. Pero Zacarías tuvo sus dudas y preguntó: ¿qué garantía me das de eso? Porque yo soy ya viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le repuso: yo soy Gabriel, que estoy a las órdenes inmediatas de Dios, y me han enviado para darte de palabra esta buena noticia. Pues mira, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que eso suceda, por no haber dado fe a mis palabras que se cumplirán en su momento. Increíble e inesperada noticia que acarreó a Zacarías quedarse mudo hasta el día del nacimiento de su hijo. Evidentemente que este relato no es histórico, sino una forma de decir que
Con esta aparición maravillosa, Juan fue un don, un regalo de Dios para el pueblo hebreo. Ya de mayor, Juan apareció predicando y bautizando en el desierto, con todo el simbolismo que tiene esta palabra en la Biblia, lugar de paso hacia la tierra prometida, pero también alejamiento del sistema religioso judío imperante en Jerusalén, plagado de injusticia, con el que el profeta no comulgaba, pues en su templo hasta el perdón de Dios se conseguía con dinero. Juan, desde el desierto, gritó para que lo oyeran todos los ciudadanos. No fue en ningún caso voz que clama en el desierto y nadie oye, como se ha dicho con frecuencia, traduciendo mal el texto griego. Juan no hablaba en desierto, sino desde el desierto, desde donde llamaba a la gente al desierto, o lo que es igual, a salir y romper con el sistema judío que giraba en torno al templo de Jerusalén, convertido en cueva de bandidos o en casa de negocios. Y su llamada tuvo mucho éxito, prueba del gran descontento que había en el pueblo, porque dice el evangelista Mateo que acudía en masa la gente de Jerusalén, de todo el país judío y de la comarca del Jordán, y él los bautizaba en el río Jordán a medida que confesaban sus pecados. Heredero de la más pura tradición profética, Juan iba vestido como Elías de pelo de camello con una correa de cuero en la cintura. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Lo que Elías fue 8 siglos antes, lo era Juan ahora, defensor de un Dios que no fundamenta sistemas injustos ni convive con otros dioses. Su alimento era saltamontes y miel silvestre, plato de los beduinos del desierto, de gente no acomodada, de pastores seminómadas siempre en busca de pastos para su rebaño. Pero lo más importante es que Juan era el representante y el último eslabón de una cadena de profetas que anunciaba la tierra prometida, Jesús el Mesías. Su lengua era como espada de 2 filos, hiriente y provocativa. A fariseos y saduceos, representantes del sistema religioso injusto del templo, que se le acercaban para ser bautizados, los llamaba camada de víboras, que matan con veneno mortal y a traición. ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?, les decía. Así que producid los frutos propios de la enmienda y no empecéis a deciros, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham. Además, el hacha está ya tocando la base de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Por ser hijos de Abraham, los judíos se sentían seguros y salvados. Pero no, ser hijos de Abraham no es garantía de nada si no se producen los frutos propios de la enmienda, pues hijos de Abraham puede ser también los paganos, estas piedras que dice el evangelista, de los que aparentemente no se puede esperar nada. Los fariseos eran modelos de hombres religiosos y se preciaban de su fidelidad a la ley. Por su ejemplaridad, al menos aparente, puede verse la crítica que se hace de estos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, ejercían gran influjo sobre el pueblo, representaban el poder espiritual. Los saduceos, por su parte, constituían la clase dominante. A ellos pertenecían los grandes terratenientes y las familias de la aristocracia sacerdotal. Representaban el poder económico, religioso y político. A Juan se acerca un buen número de ellos para recibir su bautismo, pero sin propósito de reconocer la injusticia en que viven ni de rectificar su conducta. Por esto Juan no los acepta y los increpa de manera violenta. El bautismo o inmersión en el agua era un rito común en la cultura judía. Significaba la muerte a un pasado que quedaba simbólicamente sepultado en el agua. Se utilizaba también en lo civil el bautismo para indicar, por ejemplo, la emancipación de un esclavo, y en lo religioso para la conversión de los prosélitos o simpatizantes de la religión judía. En estos casos significaba un cambio de vida en la que el pasado de injusticia quedaba para siempre sepultado. Jesús invita a todos a la enmienda como condición para que sea posible el reinado de Dios. Enmienda que consiste en el cambio de actitud del hombre respecto a los demás y en la adopción de una conducta justa. Esta enmienda se expresa con el término arrepentimiento, que hace posible la conversión, palabra esta que viene del hebreo shub y significa volverse a Dios, lo que no es posible si antes no se ha cesado de obrar el mal y se ha aprendido a obrar el bien, como decía el profeta Isaías. Y para continuar por ahora con el perfil de Juan Bautista, pues el domingo 3 de Adviento también gira en torno a su figura, cuando le preguntaban ¿qué tenemos que hacer?, aconsejaba obras como estas:
El que tenga 2 túnicas, símbolo de riqueza entonces, que de una quien no tiene, y el que tenga de comer, que haga lo mismo. Ay, si practicáramos hoy esto. A unos recaudadores que fueron a bautizarse les dijo: no exijáis más de lo que tenéis establecido. Y a unos guardias que se le acercaron les decía: no hagáis violencia a nadie ni saquéis dinero, conformaos con vuestra paga. Consejos dignos de ser tenidos en cuenta hoy. Todo un programa de justicia social en línea con los profetas del Antiguo Testamento, consistente en que todo valle se rellene, que todo monte y colina se abaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, y vea todo mortal la salvación de Dios, o lo que es igual, que se haga de este mundo un mundo más igualitario y justo. Compartir, justicia y no violencia fue el mensaje de Juan. En cualquier caso, invitación al cambio como paso previo para la conversión. No es precisamente esto lo que distingue nuestro mundo, donde campa por su respeto a la injusticia. Ahora que se celebra el Mundial de Fútbol en Qatar, acabo de oír a Luis Montero leer este texto que voy a reproducir y que viene como anillo al dedo para terminar este comentario. Miro por la ventana. Las calles de noviembre se llenan de paraguas y el frío cruza la ciudad. Sube las escaleras y toca el timbre de las casas. No es agradable, pero tiene su lógica. Hemos aprendido a celebrar la lluvia. Sabemos que gracias a ella los pantanos nos darán de beber y abril y mayo demostrarán que el planeta puede seguir floreciendo. Miro a través de la radio. El asesinato de una niña en un lugar, una matanza en un local LGTBI, bombardeos en Ucrania para matar a la gente de frío, celebración en Qatar de partidos de fútbol. El deporte rey celebra el esclavismo, la explotación de la mujer y la soberbia del dinero. ¿Cuál es la lógica de todo esto? ¿Qué mundo va a florecer y qué agua vamos a beber? El ratón del ordenador se mueve solo por la pantalla de la Tierra. Alguien ha hackeado el futuro de los derechos humanos y la decencia social. Se está cantando la impunidad del dinero como se cantan los goles. Una tristeza que el juego de mi barrio, el fútbol modesto, las tardes de domingo en el campo de mi colegio, las celebraciones de los títulos en la fuente de mi ciudad, se hayan convertido en el manual adinerado del impudor y la indecencia internacional. Esperemos por lo menos que siga lloviendo. Texto tomado de La Mirada, de Luis García Montero, en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, del día 22 de noviembre de 2022. Magnífico texto en el que su autor denuncia la injusticia de un mundo que se rinde al esclavismo, a la violación de los derechos humanos, a la explotación de la mujer y a la soberbia del dinero, verdaderas manifestaciones de esta ola de injusticia que nos invade por doquier.